Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una tarta de manzana de origen suizo, nacida de una cocina campesina muy antigua donde se aprovechaban ingredientes básicos, masa, fruta de estación y una mezcla de huevo y lácteo para ligar. La Apfelwehe suiza es exactamente eso, una tarta simple hecha con lo justo para que funcione y sorprendentemente buena. Para la masa vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo común de todo uso, 100 gramos de manteca o mantequilla, una pizca de sal y la cantidad necesaria de agua fría para formar la masa. Para el relleno, 3 o 4 manzanas según el tamaño, 4 cucharadas de crema de leche o nata para montar, 3 huevos, 5 cucharadas bien llenas de azúcar y 2 cucharadas de pan rallado o bizcochos dulces molidos. Empezamos con la masa. Sobre la mesa colocamos la harina, agregamos una buena pizca de sal y hacemos un hueco en el centro. Incorporamos la manteca, que debe estar bien fría, cortándola primero en trozos. Y comenzamos a trabajarla con la harina. Primero la desmenuzamos usando solo la punta de los dedos para no transmitirle demasiado calor a la manteca. Y después la frotamos entre las manos hasta obtener una textura arenosa. Que la mezcla quede como arena gruesa, con algunos pequeños trozos de manteca apenas visibles. No hace falta que sea uniforme. Y agregamos ahora el agua fría, recién salida de la heladera. Poco a poco, solo la necesaria para poder unir la masa. En este caso fueron unos 50 mililitros como referencia. Terminamos de unir sin amasar, presionando suavemente con las manos y haciendo rodar la masa sobre la mesa para juntar todos los restos. Debe resultar una masa firme pero todavía maleable. La cubrimos bien y la llevamos a la heladera a descansar unos 10 minutos. Después del descanso, enharinamos bien la mesada, colocamos la masa en el centro y espolvoreamos también un poco de harina por encima. La aplastamos primero con la mano, dándole una forma redondeada para empezar a estirarla de manera pareja y evitar que los bordes se quiebren y se abran demasiado. Luego con el rodillo comenzamos a estirar desde el centro hacia afuera, mientras vamos girando la masa regularmente para que no se pegue a la mesa y mantener una forma uniforme. La masa debe quedar fina, de no más de 5 milímetros de espesor. Una vez estirada, medimos la masa con el molde. En este caso, uno de 28 centímetros de diámetro. Para trasladarla sin que se rompa, la doblamos con cuidado primero a la mitad y luego nuevamente formando una especie de triángulo. La colocamos en el centro del molde apoyando la punta y la desplegamos suavemente hasta cubrir toda la base. Después la acomodamos haciendo coincidir la masa con los bordes. Podemos bajarlos un poco o recortarlos apenas para que queden parejos y no muy altos. Es una tarta que no busca altura ni volumen, sino todo lo contrario. Una base bien fina, capa de fruta bien visible, liviana y equilibrada. Espolvoreamos la masa con un poco de pan rallado o bizcochos dulces molidos para absorber el jugo de las manzanas y evitar que la masa se humedezca. 2 cucharadas colmadas es suficiente para el tamaño de la tarta. Seguimos con las manzanas. Las pelamos, les retiramos el centro y las cortamos en gajos más bien finos, para que se cocinen de manera pareja. Los gajos deben cortarse más o menos de medio centímetro de grosor, lo suficientemente finos para que se cocinen bien, pero manteniendo su forma. Colocamos los gajos de manzana comenzando desde el borde, acomodándolos de forma ligeramente superpuesta. Lo ideal es usar manzanas firmes, con un buen equilibrio entre dulce y ácido, y que mantengan su forma durante la cocción. Tradicionalmente se usaban manzanas de huerta, más bien ácidas.
Este tipo de tartas nacen en cocinas rurales donde se cocinaba con lo que había a mano: harina, fruta de estación y algunos pocos ingredientes más. Eran preparaciones simples, hechas muchas veces en hornos a leña, donde lo importante no era la perfección, sino aprovechar bien cada producto. Y en esa simpleza bien hecha está en gran parte el carácter de esta tarta. Una vez acomodadas las manzanas, presionamos suavemente con la mano para emparejar la superficie y asentar bien la fruta. Con esto listo, pasamos a preparar la ligazón. En un bowl colocamos las 4 cucharadas de crema de leche. Y le agregamos el azúcar, 3 cucharadas bien llenas. Después incorporamos los huevos, uno por uno, rompiéndolos aparte antes de usarlos para asegurarnos de que estén en buen estado. A continuación batimos todo con un tenedor, integrando bien los ingredientes, hasta obtener una mezcla pareja y uniforme. No hace falta batir en exceso, lo suficiente para que quede todo bien ligado. Volcamos esta mezcla sobre las manzanas de manera pareja, dejándola caer suavemente para que se distribuya, llenando todos los espacios y filtrándose entre los gajos. Por último, de manera opcional, en un recipiente colocamos las 2 cucharadas restantes de azúcar. Le agregamos un cuarto de cucharadita de canela en polvo y mezclamos bien. Espolvoreamos esta mezcla sobre la tarta, distribuyéndola de forma pareja. Esto no es obligatorio, pero sirve para aportar un leve toque de dulzor y un mejor dorado en la superficie. Luego la llevamos a horno precalentado a 200 grados durante unos 30 o 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la mezcla haya cuajado. Al retirarla del horno la dejamos enfriar unos minutos hasta que tome firmeza. Al cortarla la masa cede suavemente, firme pero delicada. Las manzanas están tiernas, bien cocidas, manteniendo su forma, y el aroma que desprende combina manteca, fruta y un leve toque tostado. Tradicionalmente se sirve tibia o a temperatura ambiente, y a veces se la acompaña con un poco de crema chantilly, es decir, crema batida con un poco de azúcar. A los suizos les gusta acompañarla también con un buen café o un té. Es una tarta simple de las que nacen de una cocina honesta y humilde, donde cada ingrediente cumple su función sin nada más. Y esta ha sido la receta de hoy. Si les gustó, pueden acompañarme con un like, suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué les pareció o qué otras recetas les gustaría ver. Muchas gracias como siempre por dedicar unos minutos a ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.